Desde los sótanos platenses hasta las misas ricoteras en los grandes estadios argentinos. Un viaje al corazón de una experiencia artística inédita, independiente y autogestiva. Leyendas, verdades y turbulencias en el alucinante camino de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. La presentación de Lobo Suelto, Cordero Atado implicaba otro relato. El hecho de ser doble les permitía reaparecer en la escena musical como más les gustaba, con un trabajo de tal magnitud que solo pudiera ser tomado como una obra superior, el tipo de disco que elevaría la reputación de la banda. Era una época efervescente para el rock local. Por peso específico e historia seguía mandando Soda Stereo, pero a la cima también se sumaban grupos como Divididos y con menor convocatoria Los Fabulosos Cadillacs, que ese año editaron Vasos Vacíos. Por otra parte, el estreno en junio de la película Tango Feroz de Marcelo Piñeiro provocó una inusitada corriente revisionista. El filme es una rancia interpretación de la historia de Tanguito, el primer mártir del rock nacional. Para esa época, muchos álbumes que no tenían edición digital comenzaron a salir en CD. El gran protagonista de esos meses fue Fito Páez. Su disco de 1992, El amor después del amor, se convirtió en un fenómeno comercial sin precedentes. Es el más vendido de la historia, con 600.000 copias. Páez había finalizado la primera etapa de la gira de presentación de El amor después del amor el 24 de abril de 1993, colmando la cancha de Vélez Sarsfield en un show a beneficio de UNICEF transmitido por Canal 13. En ese entonces, los estadios de Vélez y de River eran los únicos preparados para recibir el aluvión de artistas internacionales que habían comenzado a llegar gracias a la convertibilidad. Durante aquel 1993 se presentaron en uno y otro Madonna, Michael Jackson, Bon Jovi, Metallica y Paul McCartney. Los Redondos se mantenían al margen de todo. Sabían que tarde o temprano deberían recurrir a un estadio, pero también entendían que ese estadio tendría que estar por fuera del circuito mainstream. En ese contexto, nadie se sorprendió cuando a fines de septiembre de 1993, el suplemento Sí del diario Clarín, por encargo de la Negra Poli, publicó un aviso que anunciaba la llegada del grupo a las canchas de fútbol. El aviso decía que el 19 y 20 de noviembre presentarían Lobo Suelto, Cordero Atado en la cancha de Huracán. 4 años después de debutar en obras, a menos de una década de la edición de su primer LP, Patricio Rey y sus redonditos de ricota se convertía en una banda de estadios. Era otro gesto de arrojo y ambición, un grupo que no tenía una estructura montada detrás ni una multinacional que corriera con los costos, se atrevía a presentarse en un lugar que tal vez no guardaba las condiciones necesarias para albergar un recital de esas características. Las últimas actuaciones habían sido caóticas y con intervención policial. Por eso, Huracán debía ser preparado con un cuidado y un profesionalismo extremos. Una fina y compleja tarea a cargo de Poli Castro, la inefable capataz sobre cuyo pulso y capacidad organizativa descansaban las cada vez más anchas espaldas de Patricio Rey. Volcada a gerenciar el show, Poli delegó en Claudio Cuartero, su hijo de 32 años, buena parte de la logística y la producción de los conciertos.
El operativo Huracán se puso en marcha 5 meses antes de los shows. La Negra se reunió con Daniel Panebianco, alias Pane, quien se convirtió en un engranaje clave en la estructura ricotera. Especialista en montaje de grandes escenarios, en octubre de 1987, Panebianco había sido, como parte de la empresa Rock and Pop, uno de los responsables del concierto de Amnesty International en River, gira que trajo a la Argentina a Sting, Bruce Springsteen y Peter Gabriel. En la lógica castrista, para que alguien fuera aceptado en los dominios de Patricio Rey, debía establecer una fuerte empatía con su interlocutor principal, o sea, con ella. Panebianco y Poli se cayeron bien de inmediato. Recién arribado de Italia, donde trabajó en una empresa de armado de escenarios, Pane llegó recomendado por Miguel Toro Martínez, encargado del sonido redondo y con quien había trabajado en Amnesty. Entre mates y medialunas, Panebianco y La Negra fueron bocetando el plan. Fuimos al estadio para hablar con la gente del club. Teníamos que ver varias cosas: energía, accesos, disponibilidad de espacios. Nos pareció que aún con menos capacidad que un Vélez o un River, era un estadio muy seguro para trabajar. Bien cerrado, podíamos controlar bien los accesos por Caseros o por Jujuy. Quedamos conformes, cuenta Daniel Panebianco. La Negra, Panebianco y el resto de la organización también encontraron apoyo en las autoridades del club, encantados con la idea de ser el primer estadio en albergar a Los Redondos. Para Huracán fue una cita con la historia de la cultura popular argentina. Patricio Rey se siente muy contento de que sea en el Parque de los Patricios, se reía Sky en un reportaje en la revista Voz unos días antes del show. En la misma entrevista, Solari se mostraba entusiasmado. Es un estadio muy lindo, que es como una bombonerita chiquita, y ahí vamos nosotros a inaugurar, como hemos inaugurado casi siempre. Encerrados en una sala de la calle Hipólito Yrigoyen, en Almagro, los 5 integrantes fueron sacándole lustre a los nuevos temas. Lobo Suelto, Cordero Atado traía añadido la dificultad de replicar en vivo sus múltiples sonidos de guitarra. Era necesario recurrir a un segundo violero. En los ensayos se cruzaron con Gabriel Conejo Jolivet, ex guitarrista de Los Redondos y de Dulces 16. Recién llegado de tocar en los Estados Unidos y España, Jolivet había sido invitado por Chizo de La Renga. La banda de Mataderos preparaba su show en la sala de al lado. Virtuoso y dueño de un temperamento explosivo, el Conejo no se había ido en buenos términos de Los Redondos, pero eso era parte del pasado. Ni bien lo vieron, el Indio y Sky pensaron en él como guitarrista invitado. Se acercaron Semilla y Sky y les mostré un pedal nuevo que había traído de afuera. Ahí me contaron que iban a tocar en estadios y me preguntaron qué equipos usar. Tendrías que tener 2 Marshall de 50 cabezales con baffles cada uno. Con eso repartís el sonido en el escenario, le dije. Sky me tenía mucha confianza porque él sabía que yo, desde chico, andaba detrás de lo más avanzado, dice Gabriel Jolivet. Mientras los tickets se vendían a velocidad de un rayo, la banda aceitaba su preparación. Todo indicaba que Huracán sería una bacanal de música. El retiro de Patricio Rey, una desaparición de más de un año, no había hecho más que afianzar y alimentar el amor de su gente. Cuanto más pronunciado era el silencio público, más seductora resultaba su propuesta y más grande era el vínculo emocional que estrechaba con sus seguidores. Sin presentarse, sin dar notas, sin videos que circularan masivamente. Para entonces, Patricio Rey era una excitante y misteriosa maquinaria musical que transformaba el estado de ánimo de la gente. Para 1993, sus seguidores se habían multiplicado exponencialmente. Una pauta de esa trascendencia masiva la dio una comunicación telefónica. Una semana antes del concierto, Gaubri, que a veces oficiaba de mediador ante el establishment, habida cuenta de la inaccesibilidad de Poli, recibió un llamado de Gustavo Yankelevich, gerente de contenidos de Telefe. Por esos días, gracias a los programas conducidos por su nueva estrella, Marcelo Tinelli, el viejo Canal 11 dominaba el rating.
Yankelevich lanzó una oferta tentadora: $500.000 a cambio de transmitir en vivo uno de los 2 recitales de Huracán. La idea era emular el éxito que había tenido Canal 13 unos meses antes con la transmisión del show de Fito Páez en Vélez. En realidad, Yankelevich me llamó a mí porque a la negra no podía ubicarla. Cuando le comenté la oferta, lo pensó unos segundos y enseguida la rechazó. El argumento fue simple. Me dijo que si una persona iba a decir algo de los shows de Los Redondos, tenía que ser alguien que se tomase el trabajo de sacar una entrada, no alguien que con el control remoto en la mano dijera: estos tipos no me gustan, cuenta Gustavo Gauri. La planificación de Poli dio resultados. 2 días antes de los shows, el concierto ya estaba preparado y los músicos comenzaron a hacer las pruebas de sonido. Una muchedumbre marchó hacia Parque Patricios la tarde del 19 de noviembre de 1993. Era un público mayoritariamente joven, constituido por hijos del proletariado suburbano y adolescentes de las capas medias y medias bajas de la capital y el Gran Buenos Aires. Muchos de ellos eran los chicos de barrios desangelados, que con ojo de sociólogo ad hoc sabría distinguir Solari un tiempo después. Desde las 2 de la tarde, banderas de Ensenada, Berisso, Gualeguay, Ciudad Evita, Don Torcuato, Aldo Bonzi, el barrio de Bulacio, fueron tapizando el estadio de proclamas y declaraciones de fidelidad.
El show para nosotros está abajo. Sin embargo, el disco sale apenas una semana antes, así que los chicos no van a saber las letras de los nuevos temas. Nosotros estamos acostumbrados a que la gente cante y disimule un poco mi voz. Pero eso esta vez no va a pasar, dijo el Indio en una entrevista radial 2 semanas antes del concierto. 5 minutos antes de las 22 de ese viernes 19 de noviembre y luego de matizar la espera en camarines jugando al truco y tomando Fernet y otras cosas, Solari, Bailin, Sondawi, Bucciarelli y Sidotti saltaron al escenario del Tomás Ducó y arremetieron con una demoledora versión de rock para el Negro Atila. De inmediato, las aprensiones quedaron de lado. El público no solo coreó el riff de guitarra de Sky, sino que cantó toda la canción como si fuera un clásico. El aire de Parque Patricios se llenó de electricidad. Debajo de un escenario coronado por gigantografías con dibujos de rocambole, una masa informe de torsos sudorosos se entregó por completo, voz y cuerpo, a la causa de Patricio Rey. A la emoción de verlo se añadía el hecho de disfrutar de un concierto de Los Redonditos en un espacio enorme y al aire libre. Eso exacerbaba la sensación de libertad y goce. Una enorme ola de felicidad envolvió el césped. Meses y meses de ensayo dieron sus frutos. Los 2 temas posteriores, Mi Perro Dinamita y El Pibe de los Astilleros, hicieron bailar a las masas. Siempre lacónico tras ese comienzo devastador, Solani miró a su público y les dijo: «¿Cuánto tiempo, no?». Como era su costumbre, habló poco y nada. Otra decisión que agigantaba la mitología de la banda. Ellos podían ser tipos comunes que tuvieran las alegrías y los padecimientos de cualquiera, pero la imagen que irradiaban en esa época pre-YouTube, redes sociales y con la televisión prohibida, era para sus fans y parte de la opinión pública de un encantamiento insondable. Enseguida arrancaron con buenas noticias, también de Lobo Suelto, que esa noche presentarían entero. A esa altura, con el estadio casi repleto, por orden de Poli, se liberaron algunas de las puertas de acceso. Cientos de personas entraron sin pagar entrada, una medida que venía aplicando la manager desde fines de los 80, que, como quedó claro esa noche, no había caído en desuso. También hubo algunos incidentes, aunque menores. En la mitad del show salió al escenario el violinista Sergio Poli para interpretar Espejismo. Se ubicó detrás del Conejo Jolivet y tocó su solo con los ojos cerrados. Cuando los entreabrió, se sorprendió. Miles de encendedores prendidos flameaban en la oscuridad. Fue la primera vez en mi vida que tanta gente coreó el sonido de un violín, recuerda. Uno de los últimos temas fue una incendiaria versión de Ji Ji Ji, que hasta entonces era tocado en distintos momentos de los recitales, pero que a partir de ese momento y en virtud del maravilloso y caótico espectáculo que ofrecía la gente, en la mayoría de los shows se convirtió en el último. Detrás de la consola de sonido, y pese a sus largos años de recitales, al Toro Martínez se le caían las lágrimas. Finalmente cerraron con Unos pocos peligros sensatos y Queso ruso. Como tanta otra tristeza, ¿para qué te acostumbras?
poder morderla. Viste vos, como tanta otra tristeza a la que te acostumbras. Ahora vas comprando perlas truchas sin chistar, calles inteligentes además para el mar, y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. Y muchos marines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. Y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. Y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. Los Redondos habían domado al gigante y lo habían hecho con las mismas armas de siempre. Su forma de hacer las cosas contrastaba notablemente con las mega producciones de entonces. Esa noche eso quedó de manifiesto. En simultáneo a la grabación del show en Huracán, Gustavo Gaubri también debió registrar el recital de Rata Blanca en Obras. Para cumplir con ambos, Gaubri tuvo que volar de un lado a otro de la ciudad. El vértigo no le impidió constatar el antagonismo entre una organización y otra. Mientras que en Obras había decenas de asistentes operando con grúas y handys, en Huracán trabajaba el mismo y reducido staff de siempre. A pesar de tocar en un estadio, Poli ni siquiera había mandado a hacer credenciales para los stage. Esa noche, Patricio Rey convocó a 40.000 seguidores y el show de Rata Blanca en Núñez, organizado por la Rock and Pop, fue un fracaso. Al día siguiente, la ceremonia volvió a repetirse con la presentación de Cordero Atado. La banda abrió con Nadie es Perfecto y continuó con Vamos las Bandas. Antes del tercer tema, Solari tomó el micrófono y le dedicó Es hora de levantarse, querido, al periodista Carlos Polimeni. Tras el último bis, un tal Brigitte Bardot, la banda saludó a sus fans y se fue a camarines. Estaban exultantes. Músicos, plomos y técnicos brindaron y se abrazaron. Ambos shows se habían desarrollado de forma magnífica. El sonido resultó impecable y el comportamiento del público había sido correcto. El plan trazado a comienzos de año dio resultados. Huracán fue un éxito y el disco doble arañaba las 100.000 copias vendidas, lo que le aseguró al triunvirato ingresos millonarios y un lugar en la historia del rock nacional. Cualquiera fuese el futuro, Patricio Rey ya era un grupo inmortal. Además de entregar postales inolvidables, los shows significaron un cambio de paradigma para Los Redondos. Convertida en un fenómeno descollante de convocatoria, la banda surgida en el under de los años 80 ahora guardaba escasas similitudes y tenía pocos puntos de contacto con su público, a quienes los separaba la edad, pero también el origen social y los intereses culturales.
El año culminó con una última presentación en Rosario, el 10 de diciembre, a una década exacta de la asunción de Raúl Alfonsín. Unos días antes, la selección argentina, con el regreso de Diego Maradona tras la suspensión por doping, derrotó en el repechaje a Australia y se clasificó para el Mundial de Estados Unidos. A los argentinos y a los redondos en particular, los esperaba un 1994 desbordante de emociones. Pero la salsa abunda. Soy un gourmet que huele eternamente mal. Viejas compotas que no dan respiro al caníbal que hay en mí, que no es bien recibido en un banquete así. Se pasan las fortunas, se cargan los bolsillos de presa seca, de oro falso, de verdún. Me acaban el cerebro mordiscos, bebiendo el jugo de mi corazón. Y me cuentan cuando salen a dormir. Un cordero de mi estilo, un caníbal de mi estilo. De novato nunca cambiará. Por favor que el adiós no se alargue, me cansé de tanto esperar. Cuando el fuego crezca quiero estar aquí. Un cordero de mi estilo, un caníbal de mi estilo, un cordero de mi estilo, caníbal de mi estilo. Escuchábamos Yo Caníbal en vivo en Huracán, antes Queso Ruso, Buenas Noticias, Rock para el Negro Atila, todos en vivo, las canciones de este capítulo 34 de Vida y Obra de Patricio Rey. Producción y realización de Piloto de Prueba sobre textos del libro Los Redondos Fuimos Reyes de Mariano del Mazo y Pablo Perantuono.